Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta iniciativa de los webinars mensuales que realizamos en Customers. Y hoy tenemos una excelente invitada con quien vamos a compartir de un tema súper latente, súper importante a la hora de generar una gran experiencia para los clientes. Y se trata de Carola Rojas. Carola, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, querida Diana, gracias por la invitación. Y bueno, gracias a todos los que se van a ir uniendo en este webinar de hoy, gracias a los que se unen no solamente a través de la plataforma en la que estamos haciendo esta transmisión, sino también a través de LinkedIn y a través de YouTube. Así que un agrado poder compartir con ustedes esta mañana. Durante estos minutos vamos a estar conversando con Carola sobre este tema tan importante y que sin lugar a dudas corresponde a ese trazado fundamental y esencial dentro de lo que les mencionaba como experiencia de cliente. Entonces, Carola, cuéntanos un poquito. A mí ya me conoce mucha gente de nuestros webinars mensuales, pero cuéntanos un poquitito sobre ti para que podamos empezar. Bueno, yo soy periodista, tengo más de 30 y tantos años de experiencia, trabajé en medios de comunicación, siempre vinculada al mundo de las empresas, en negocios. Después estuve trabajando en una empresa internacional que se llama EY. Después estuve trabajando en Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito en la más grande de Latinoamérica, y posteriormente tuve el agrado de irme a la UAI, donde conocí a mi querida Diana y un montón de académicos de alto renombre con los cuales seguimos vinculados hasta el día de hoy. Y después de la UAI armé Vinculación. Hoy día soy, bueno, obvio, la fundadora de Vinculación, que es una consultora que planifica la vinculación de sus clientes en la comunidad de negocio, y además soy presidenta de FOCO. FOCO es la única organización gremial en Chile que agrupa a las personas que dedican sus días y sus entusiasmos a la comunicación corporativa, vale decir, son 120 socios, el 60% son personas que trabajan en empresas más o menos grandes vinculadas al área de comunicación, asuntos públicos, asuntos corporativos, y el otro 40% son líderes de... Básicamente a eso dedico mi vida en el día de hoy. Una maravilla. Gracias, Carola. Bueno, a todos los que se van uniendo, bienvenidos y gracias por permitirnos llegar a sus oficinas o a sus hogares donde estén para poder hablar de este tema tan importante. Un rico poder compartir con Carola durante esta mañana. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy, Carola? Entonces, contarle un poco a la gente que nos vamos a ver un poco de qué es esto de la importancia de la comunicación en la experiencia del cliente. Nos vamos a centrar también cómo la comunicación impacta el éxito del cliente. Vamos a tener algunos casos puntuales. Carola tiene mucha experiencia en este ámbito, en especial en temas de crisis y demás, que nos puede dar muy buenos tips y elementos que nos pueden ayudar a incorporar esas habilidades comunicacionales en el ejercicio de nuestro trabajo diario en función de mejorar la experiencia del cliente. Vamos a llevarnos unos takeaways y obviamente les vamos a dar espacio, como siempre, preguntas, comentarios y demás. Vamos a empezar con un tema súper clave y a veces parece obvio, pero no es tan obvio. Y es por qué es importante la comunicación hoy en la relación con el cliente. Cuando estábamos preparando este webinar, Carola y yo decíamos, ya, qué importante, sí, la comunicación debería ser como la esencia del ejercicio, porque finalmente somos comunicación, ¿o no, Carola? La comunicación es tan grande a nivel corporativo que todos los que han trabajado en empresas y se dedican al área de comunicaciones saben que lo que no encaja en ningún departamento de la empresa llega a comunicaciones, y que finalmente la gran parte de problemas tienen algún problema de comunicaciones, porque es demasiado el espectro que cubre la comunicación dentro de las compañías. Por supuesto, en el mundo de la relación con el cliente es vital. Absolutamente, a un punto, Carola, de que, a ver, siempre hablamos de estrategia centrada en el cliente. Todo el tiempo estamos diciendo, bueno, qué importante es el cliente es lo más relevante, sin clientes no hay empresas, sin clientes no hay marcas, sin clientes no existe realmente ningún vínculo entre producto y servicio o entre la marca y alguien más. Entonces, la esencia de esa estrategia centrada en el cliente obviamente se enmarca gran parte en la comunicación. Y cuando hablábamos entre nosotras preparando esto, decíamos, bueno, la comunicación es la clave para la confianza. Es parte de ese ejercicio fundamental.
Y al final lo que pasa, Diana, con lo relevante de la comunicación es el puente entre la empresa y sus stakeholders. Y si tú haces un mapeo de la empresa, te vas a dar cuenta claramente que el stakeholder principal probablemente son los colaboradores, que son los embajadores principales ante nuestros clientes. Claro. Qué importante es tener una relación fluida y eficiente con los clientes de la compañía, los clientes nuevos, los viejos, los que vienen, todo eso. Entonces, en ese sentido, la comunicación es la única forma de poder construir una relación de confianza. Y ahí hay un millón de tips, porque la confianza, como todos saben, es una relación de largo plazo, es una condición que no se da al azar, que requiere una planificación, una estrategia, una estructuración, un cumplimiento y una coherencia bien constante. Entonces, a mí me parece que esta palabra de la confianza dentro de lo que es de la importancia de la comunicación en las empresas es vital. Porque toda una empresa que no genera confianza en sus stakeholders no es una empresa sostenible. De hecho, de hecho las empresas yo siento que han ido aprendiendo sobre esto, creo yo tengo harto tiempo en esto de las empresas, pero creo que estamos en un momento bien virtuoso, porque después de la pandemia la relación de las empresas con sus stakeholders cambió dramáticamente para mejor. Hay un estudio que probablemente muchos lo conocen, que es el barómetro de la confianza de Edelman, y ya llevan varios años las empresas siendo el único estamento, digamos, que genera confianza en las personas. Más allá de los gobiernos, más allá de la prensa, que me duele porque yo soy periodista, las empresas han hecho un trabajo que permite que las personas vinculadas a las empresas tengan confianza en ellas. Y eso a nivel mundial. Son 70 países que aparecen en la muestra. Pero si vamos a Chile, también se ha dado el fenómeno. Hay un indicador muy lindo que se llama el ICREO. Y el ICREO lo hace Alma Brands con la SOFOFA. Ellos han medido la confianza sistemáticamente y después de la pandemia fue la única vez que la confianza sube entre los colaboradores de las empresas chilenas. Algo hicieron las empresas bien en este periodo en Chile y en el mundo. Yo siento que lo que hicieron bien, y no lo siento yo, es una cosa bien conversada, fue la coherencia, y fue que por primera vez la comunicación pasó de ser un PowerPoint o un aviso a ser una cosa que los clientes y las personas vinculadas a las compañías pudieron sentir. La preocupación de las empresas por las personas en la pandemia, la preocupación que tuvieron por sus colaboradores, el involucramiento gradual de las empresas en temáticas que son sociales, más allá de lo que te vendo. Esas cosas han ido acercando mucho a las empresas, a sus públicos y generando más confianza, lo cual claramente tiene que ver con estrategias de comunicación que han sido exitosas. Absolutamente, Carola, es un proceso que se ha ido fortaleciendo. De alguna manera, esa reivindicación de que efectivamente somos seres comunicacionales por naturaleza y que parte de la esencia como seres humanos es justamente llegar a puntos donde nos podamos entender, y esa confianza es clave para ese proceso de entendimiento. ¿Y sabes qué ha pasado, Diana? Que además es bien bonito, encuentro yo, que hace unos 10 años atrás la comunicación en las empresas estaba guardada en la oficina de algún gerente vinculado al tema, con sus agencias externas, trabajando por su cuenta. Y yo te diría que, claro, pandemia aceleró el proceso, pero ya venía pasando que la comunicación empezó a verse como un activo de la compañía a nivel de otras partes de la empresa, desde el mundo financiero hasta el mundo legal. Empezó a haber más coherencia, más consistencia, más trabajo colaborativo, y eso también llega evidentemente al lugar en que se trabajan todas las relaciones con los clientes. Y ahí se empieza a provocar algo muy virtuoso, porque si trabajamos los de comunicación por nuestro lado y el resto de la compañía por otro, incluyendo las áreas de sostenibilidad, que todavía están algunas veces alejadas del core de la compañía, esto no pasa o no se sostiene. Si trabajamos todos juntos, esto se transforma en algo vivo para siempre. Y lo que tocas es súper importante porque pasa que la comunicación, y eso es súper importante entenderlo, la comunicación siempre es dejada como una responsabilidad. ¿Sí? Una responsabilidad de un área, como la gran mayoría de cosas de las empresas. Cada parte tiene su responsabilidad. Y al final, esa responsabilidad, cuando es una responsabilidad que debería ser compartida, porque el cliente, como decimos, es la esencia, el núcleo fundamental de la organización, pues evidentemente cuando decimos, no, este pedacito es tuyo, este otro pedacito es tuyo, esta parte del paita no me pertenece a mí y tú te las arreglas.
Entonces, difícilmente logramos construir una verdadera estrategia centrada en el cliente, una verdadera estrategia coherente y estructurada que le permita realmente a la empresa verse como una sola, al unísono. Cuando hablamos hoy de la importancia de la omnicanalidad, no es solamente pensarlo desde el punto de vista de, así, como uno el mensaje desde la parte marketing, sino como la empresa se vive y se vislumbra desde la perspectiva de una sola cosa, una sola voz, una manera de ir avanzando mancomunadamente en que efectivamente el cliente sienta que es la marca al completo, que toda la organización va en función de mejorar su experiencia, mejorar su sentido de la conexión con ella. Y ahí me voy a pasar al siguiente slide, donde efectivamente vemos lo importante de la comunicación, y algo mencionabas hace un rato, y es justamente ese romper esos hilos y esas barreras que permiten esa colaboración interfuncional en las organizaciones. Cada uno tiene como su pie, su pedacito, su responsabilidad, pero ojo, todos en la organización somos responsables al unísono de lograr una experiencia potente al cliente y de generar esa confianza en ese cliente y en esos futuros clientes que esperamos tener. Oye, ¿Sí? y ahí hay una cosa muy grande detrás, que es como la música de fondo en una gran fiesta, que es el tema de la identidad. Y por eso es que es tan importante que trabajen juntos en este proceso las distintas etapas, las distintas partes de la compañía, porque la identidad corporativa es la que te va a permitir generar una comunicación sostenible y una confianza, porque una empresa que habla hoy día de una cosa, mañana de otra, y que finalmente no aprovecha sus conversaciones con sus stakeholders para plantear su diferenciador, porque hoy día, en fondo, con redes sociales, qué sé yo, el desorden del ruido comunicacional en la mente de un cliente es enorme, te puede confundir hasta con tu hermana. Es súper importante que las compañías tengan claro que lo que está detrás de todo lo que se comunica debe ser una identidad construida en conjunto. Y ahí lo que está pasando, Diana, a mí me encanta eso, pero yo veo que hay un proceso empresarial en que los líderes de la empresa, desde el CEO y el directorio, están más conscientes de eso. Entonces, este ya no es un tema del gerente de sostenibilidad que tiene que hablar con cada uno para hacer un solo plan. Este es un tema que está bajando desde arriba, o está subiendo, y ya está arriba. Entonces, el qué somos, y ahí vienen conceptos súper de moda y bien bonitos, como el tema del propósito, pero todo tiene que ver con la identidad corporativa. Finalmente, ¿cómo voy yo como empresa hacia el futuro diferenciándome y generando valor con mi identidad? Y ese es un trabajo, yo conozco un caso que te lo puedo nombrar porque es bien virtuoso, no es nada malo. Pero todo el caso de Abastible, que hizo un proceso de propósito muy bonito por el cual llegaron a construir una identidad que tiene que ver con la relación con las pymes. Si tú decís, Abastible vende gas, pero bueno, detrás de todo eso hay una relación que tiene que ver con el negocio. Esto no es como hacer responsabilidad social, como se llama antes, con tu marca, sino que es qué es lo que te diferencia, qué es lo que inspira a tu gente, cómo vas a sobrellevar los cambios, el buca que estamos ahora y convertirte en una empresa sostenible con tu identidad clara. Y eso es bonito porque desde los gerentes generales eso está pasando hoy día. Y ahí tocas algo súper importante. Aquí, en la relación con el cliente y cómo la comunicación ayuda a esto, tenemos que tener en consideración algo. Siempre hay que ser y parecer. ¿Sí? Lo que pasa dentro de la organización, cómo se mueve la organización, cómo se vive, cómo se respira dentro de la organización es clave. Las áreas de Customer Success, por ejemplo, son áreas que viven el cliente todos los días con marketing, con ventas, pero que necesariamente dan esa relación a futuro. Y cuando hablamos de Customer Success, que es fundamentalmente el área donde Customer obviamente se desempeña, aquí nosotros tenemos que ver que cómo estamos internamente, cómo funcionamos, cómo fluimos, cómo hacemos que la comunicación sea supremamente fácil, la simplicidad dentro de hacerlo sencillo para que las cosas fluyan y funcionen bien es clave para que realmente al interior de eso que pasa al interior de la organización se refleje en la relación con el cliente. Si una comunicación está así mal, se va a reflejar y el cliente va a ver lo que está pasando y no va a querer estar ahí. Perdóname, Carola. Y es bonito que eso, que más del 70% de lo que implica, de lo que mueve a alguien a comprar algo, no tiene que ver con cuánta publicidad ve de la compañía, sino de lo que percibe de la compañía por la compañía misma.
Eso es un súper lindo llamado a trabajar en conjunto a las áreas de marketing, con las de comunicaciones, con las de experiencia cliente, con las de finanzas, con las de operaciones, porque tú no sé, pues, en todos los rankings que hay en Chile respecto de la relación de las empresas con sus clientes, Mercado Libre la lleva en todo. Y si Claro. tú ves, claro, tienen un gerente súper carismático que está en los lugares en que tiene. Hay una linda estrategia de comunicaciones ahí, y aprovecho de felicitar a la lidera, que es la Bernardita Mazo. Pero claro, además de eso, hay una promesa al cliente que se le cumple. O sea, en Mercado Libre nunca te van a dejar sin tu producto, pase lo que pase. Entonces, y ahí eso es lo básico en una empresa. Y si tú ves, ponte tú, el CADEM tiene una súper linda estudio que se llama Marca Ciudadana, y en el fondo, y que conversa bastante bien con un estudio muy importante en Chile que se llama el Procalidad, que también mide la relación de cliente. Pero lo que hoy día hace que tú compres, más allá del precio que tú pagues o de cuánto ves en publicidad a la compañía, tiene que ver con cómo esa compañía te responde. Y lo básico, Diana, es lo que tú dijiste, que sea fácil. Que sea fácil la forma en que te habla, que sea fácil la forma en que te comunicas con ella, que sea fácil el proceso de postventa, todo fácil. ¿Y cómo se construye algo fácil? Y ahí, perdón, lo comunicadora, pero hablando con la gente que sabe comunicar. O sea, porque en fondo las áreas técnicas manejan lenguajes súper elevados y básicos para un buen delivery, básicos para una buena producción. Pero los que tienen que traducir eso a un lenguaje que a la persona que está caminando en este momento allá abajo le haga sentido, son las áreas. Y por eso, de nuevo, el llamado es a trabajar juntos, las distintas áreas de la compañía. Absolutamente. De hecho, eso, volvemos, romper silos, romper barreras dentro de la comunicación, de la compañía, y montarse también en un tema de ponerse en los zapatos del cliente. El cliente quiere sencillez, rapidez, facilidad, tranquilidad. No le hagamos la vida difícil. Hagamos que realmente todo fluya y sea mucho más simple, mucho más sencillo para ellos. Y desde ese punto de vista también vemos hoy en día como si logramos hacerlo bien, de alguna manera hoy tenemos que pasar esa barrera de enfocarnos mucho más allá de esa transacción. Por eso es tan importante todo lo que tiene que ver con la comunicación, porque hoy en día lo que buscamos es justamente ir y pasar del momento preciso de simplemente donde se realizó la venta, donde se prestó el servicio, a ir a una relación más a futuro, a una relación que sea realmente más duradera, que realmente el cliente quiera quedarse con nosotros. Y parte de eso debe y va pasando por cómo nos comunicamos permanentemente con ellos. No es la comunicación simplemente como en algún momento mencionaba Carola, solo publicidad, que la gente hace como marketing, comunicación igual publicidad. No, es cómo trazamos, cómo cada momento dentro del Customer Journey Map nos ayuda a generar esa relación a futuro con el cliente. Y cómo, de alguna manera, si vemos el journey de un cliente, finalmente todos los puntos de contacto implican comunicación. Todos Claro. están definidos por la comunicación. Y la coherencia en esos puntos de comunicación. Y ahí, de nuevo, no es que le haga propaganda a marcas ciudadanas, que me gusta mucho el concepto de que una marca ciudadana es una marca relevante, que construye relaciones de ida y vuelta con sus clientes. Eso yo lo encuentro súper bonito. Y ahí todos los años hay empresas que siempre están arriba. Entonces, es lindo ver por qué. Porque, por ejemplo, Colún siempre está arriba. Yo no trabajo con Coluna, nunca he trabajado con ellos, solamente los admiro mucho. Son una cooperativa. Pero mira qué bonito lo que ellos hacen. Más allá de que tú le compres la leche, que es lo transaccional, tú Claro, tienes, cuando compras la leche, tienes la sensación de que estás llevándote a tu casa la magia del sur. Porque la totalmente. conexión entre lo transaccional y lo relacional tiene mucho que ver con la emoción. Si yo no siento que hay algo más detrás del producto, que está a un precio razonable, qué sé yo, no hay una relación de largo plazo. Yo creo que eso, por ejemplo, Column lo ha trabajado siempre muy bien. Y ahí hay una publicidad, una estrategia de comunicaciones que está súper bien llevada. Lo mismo, este año se destacó a personas en la comunidad de negocios chilena que ponen sus marcas personales al servicio de sus empresas, en el sentido de que sus empresas tengan más relevancia como marca. Y ahí hay gente, no sé si puedo mencionar tanta gente, pero ahí, eso no pasaba hace 10 años en Chile, por lo menos, Diana. Que la gente abiertamente se expusiera y se mostrara como liderando una compañía en pos de destacar su identidad. Hay súper Claro. bonitos ejemplos. No, los cambios siempre vienen bien y esa transformación y esa mirada nueva de las organizaciones, del C-Level, del compromiso,
en función de que no estás solo, de que finalmente, como mencionabas inicialmente, los stakeholders son claves y cómo de alguna manera la consistencia de la relación con el cliente en el largo plazo es fundamental. Y ahí volvemos a lo mismo, implica no solamente lo que yo le comunico al cliente, sino lo que hay en el back office para poder llegar a tener una relación supremamente potente y significativa. Y bajo ese parámetro, sin lugar a dudas, ahí la comunicación es clave para establecer esas relaciones a largo plazo. ¿Y cómo comprendemos de las relaciones con el cliente? Y ahí vamos a empezar a hablar un montón de cosas que hemos definido. Y una de las cosas que más significancia tiene es que muchas veces en esas relaciones a largo plazo tenemos en consideración que muchas veces pensamos que la comunicación es solo lo que verbalizamos. Y cuando estamos hablando de relaciones con el cliente, tenemos que ir mucho más allá. Peter Drucker, que sigue estando súper vigente a pesar de fallecer hace muchos años, pero sin lugar a dudas es este gran maestro del management y que sigue siendo y estando muy vigente, decía que lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Miren todas estas implicaciones que tiene y más cuando estamos en relacionamiento con personas, relacionamiento con el cliente, donde efectivamente vemos aquí esta teoría de Mehrabian o Merjabian o no sé, este psicólogo indio que en 1970 decía, bueno, aquí hay una regla del 7-38-55. Me imagino que muchos de ustedes la han visto, la conocen, donde efectivamente nos decía, bueno, creemos que gran parte de lo que comunicamos es por la voz, pero miren que el porcentaje es bien reducido el tema verbal. Miren cómo el tono de la voz también comunica. El tono de la voz es significativo, no solamente cómo construimos las frases, cómo construimos los mensajes, que aquí es el 7%, sino como, por ejemplo, aspectos como el tono de la voz son supremamente significativos en las relaciones entre seres humanos y en la manera como comunicamos las distintas circunstancias y más cuando nos comunicamos con el cliente. Y luego vemos cómo el 55% obedece a el lenguaje corporal. Entonces, sin lugar a dudas, ahí hay un cambio significativo cuando hablamos o tenemos en consideración todo lo que tiene que ver con la relación con el cliente, que no es solamente lo que le decimos, lo que le verbalizamos puntualmente, que sí, que es importante, pero que tenemos que tener en consideración estos otros aspectos que sin lugar a dudas configuran y estructuran una grata experiencia a ese cliente en los distintos momentos y en las distintas interacciones que tiene con nosotros como marca. Oye, imagínate cómo se complejiza todo esto que tú estás mostrando, y si quieres avanza a la slide siguiente, pero imagínate con la inteligencia artificial, o sea, efectivamente, ¿cuánto hablamos con nuestros clientes hoy día a través de herramientas tecnológicas? ¿Cuánto influyen en esto los call centers, las grabaciones automáticas? Si hoy día cada vez más las empresas nos comunicamos con nuestros clientes a través de ese tipo de plataformas, no necesariamente, y ojalá hubiera más de eso, no necesariamente personas frente a frente sentadas en una conversación. Fíjate lo desafiante que es ocupar ese tipo de plataformas que son sumamente eficientes y que probablemente no nos van a acompañar por el resto de la vida de las compañías, de forma que vayan generando una comunicación que sea lo que nosotros queremos como empresa que sea. Absolutamente. Y ahí es súper importante tener en cuenta, de hecho, en un momentico vamos a mencionar algo. Aquí todo comunica, todo comunica. La forma, las expresiones, la postura, los gestos, el contacto visual, la manera como nos sentimos más cercanos o no a ese cliente. Y como, por ejemplo, cosas simples como el tono de la voz. Y lo que mencionabas, el tono de la voz, la modulación, el volumen de voz. Cuando hablamos con los clientes, a veces hay momentos súper complejos de gestionar, no solamente en el área, por ejemplo, puntualmente de atención al cliente, donde les llegan cosas muy, muy complejas. Nadie llama atención a un call center o sí, al call center o algo, Claro. a hacer una conversación divertida, bacán, sino que realmente a lo que vamos es muchas veces a decir, no me llegó el producto o la plataforma en el caso de una SaaS se cayó o no está pasando lo que necesito que pase o el módulo tal no está funcionando. Y cuando pasan ese tipo de cosas,
vemos que el consumidor, el cliente, está enojado y el tono de voz cambia. Entonces, de ahí a que es súper importante cuando estamos en este proceso de experiencia, entender que el tono de la voz es súper, súper sustancial para mantener, lograr soluciones, mantener claramente una buena relación con ese cliente, hacer que realmente el cliente se sienta conectado con la marca. Una voz agradable o una voz coherente con las circunstancias es supremamente importante a la hora de estructurar la experiencia, que a veces lo dejamos de lado y se nos olvida en el día a día, Carola. Oye, y además la voz, que es la voz que tenemos tú y yo ahora hablando, pero cuando uno está, por ejemplo, en redes sociales, LinkedIn, que es yo creo que es la red lejos más importante en la comunidad de negocios, tú puedes escribir cosas y tu voz se pone más dura o más empática o más agradable dependiendo del tono, ¿ya? Y en ese sentido, en Chile hace poco tiempo pasó un episodio bien nunca visto, que fue que el gerente general de una compañía muy grande interpeló por LinkedIn al gerente general de otra compañía también muy importante. Eso no había pasado nunca. Finalmente, aquí eso fue sumamente comentado, la gente que hacemos comunicaciones nos fregamos las manos, qué maravilla, un CEO ciudadano, porque en el fondo hoy día las personas están prefiriendo a las compañías que se involucran en causas que tengan que ver con ellos. No solamente te hablo de mi producto y de lo que vendo, sino de lo que a ti te importa como persona. Y claro, en ese momento, lo que el gerente A le reclamaba al gerente B era lo que le dolía a la mitad de los chilenos porque se había cortado la luz en Chile por la lluvia. Y eso que fue un caso bastante interesante que nos dejó a todos pensando en qué es lo que está pasando hoy día con los liderazgos, está bien o está mal, que haga. Y bueno, más allá de eso, el tono en esa conversación fue bastante comentado. Por eso yo creo que la voz es tu voz verbal y además es tu voz en las plataformas. Hay formas de comunicarse, hay formas de decir cosas duras que hacen que sean menos duras y más eficientes probablemente. Absolutamente. De hecho, trayendo a colación, acaba de pasar un caso, justamente lo traje porque, pero a última hora, pasó la semana pasada y estaban trabajando, hablando de las nuevas tecnologías, hablando de lo que está pasando con el tema de la importancia de la voz y de las emociones con el cliente. Curiosamente, siempre, especialmente como académicos, siempre hemos estudiado el tema de las emociones y cómo interfiere, obviamente, en el mundo del marketing, en el mundo de la comunicación y en la relación y la experiencia del cliente, y cómo a lo largo de estos años, pues todas las empresas se habían concentrado mucho en lograr generar en sus equipos como una verdadera inteligencia emocional, ¿cierto? Pero resulta que ahora en Japón, justamente SoftBank, que es uno de los grandes compañías de este país, justamente están desarrollando con inteligencia artificial cómo convertir la voz del cliente en una conversación mucho más tranquila para que cuando llamen a los call centers o llamen a las áreas que tienen relación con él para resolver o proactivamente ayudar, termine siendo mucho más suave, bajarle la intensidad, bajarle la fuerza, de tal manera que las personas que están detrás tratando de solucionarlo lo tomen de la mejor manera posible y logren darle una solución acorde a esa sensación que transmite el cliente. No la sensación real, sino de alguna manera están tratando de ponerle como una capa para que efectivamente quienes están en ese call center o en esas áreas de soporte y demás, pues no reciban ese choque tan fuerte que emite el cliente, sino que lo reciban de una mejor manera. Vamos a ver cómo va, están trabajando en eso, apenas hicieron como el spoiler de alguna manera hace menos de una semana y su idea es empezar a ver cómo funciona para extrapolarlo a otras industrias, a otras áreas donde evidentemente el problema es enorme. Este problema en Japón radicó justamente en que el resultado de una encuesta de salud, especialmente en los trabajadores, en los empleados que tenían relacionamiento con el cliente, estaba en el piso. Y era precisamente por esta demanda energética súper fuerte que tenían que enfrentar con el cliente que estaba del otro lado, furioso, con un tono de voz bastante elevado y que evidentemente tratar de controlarse para dar una respuesta efectiva y eficiente, pues era mucho más complejo de llevar. Y además ahí está de nuevo la tesis de la colaboración, porque en las empresas que tienen aún personas frente a sus clientes, es súper importante que las áreas trabajen juntas y que el área de talento en el fondo de las compañías entienda que hay que
capacitar a esas personas con habilidades comunicacionales, porque no es trivial llevar una conversación que está basada, por ejemplo, en el reclamo, en la rabia, si no tienes algunas herramientas claves, emocionales y técnicas. Y nosotros, mira, una vez nosotros hicimos hace un tiempo un estudio bien bonito que buscaba hablar del perdón de los clientes. Ay, ¿Cuándo los clientes perdonan? Y en Chile, esto fue en plena pandemia, el 41% de las personas declaraba que no perdonaba a las empresas. Y los que no perdonaban a las empresas decían que perdonarían si es que la empresa pidiera perdón. Dime tú si a una empresa hace 3 años se le ocurría que era buena idea. Hoy día yo creo que sí, ¿eh? Pedir perdón es una buena habilidad comunicacional y permite pasar de algo malo a algo más rápidamente. Pero no es trivial para los liderazgos de las compañías tradicionales, que son bastante parecidos en términos de su formación, de sus edades. Pedir perdón no es trivial. Y las empresas como empresas tienen que tener esa flexibilidad para poder ser capaz de pedir perdón de forma eficiente para el negocio. claro, absolutamente. Bueno, un gran ejemplo que le ayudó a sobreponerse fue Volkswagen en su momento. Le tocó a salir a pedir perdón por el tema de las emisiones que de alguna manera hacían este control no muy legal y transformar por completo sus modus operandi de la compañía en todo el mundo. Entonces, de alguna manera, salir a pedir perdón en su momento y con los argumentos y con los puntos en particular es clave para resolver problemas, crisis y demás. Y Carola, vamos avanzando un poco en también lo que verbalizamos y ahí volvemos a la simpleza. Cuando hablamos de que es muy importante tanto el oral o el escrito, entre más fácil, más simple, más rápido, más mejor funciona la comunicación. Tú mencionabas, bueno, ya hoy en día tenemos múltiples canales de comunicación, tanto personales como desde el punto de vista del negocio, y todos necesitan un control bastante importante, ordenarnos, hacerlos bien, y qué mejor manera de hacerlo en formato KISS, como lo mencionábamos, Keeping Simple and Short, y cómo logramos efectivamente que de alguna manera estas personas que están, de estos clientes que están esperando lo que nosotros les vamos a decir, pues lo comprendan de una manera simple, rápida, evitando al menor, de la mejor forma complicaciones o malos entendidos. Oye, y piensa que, claro, cuando yo le vendo a una persona una caja, Claro, es más fácil decirle todo lo que tenga que decirle en forma fácil. Volvemos al tema de que es importante entrenar a las personas que trabajan frente al cliente en habilidades comunicacionales, porque imagínate lo que pasa, por ejemplo, en la industria financiera, que de verdad es muy compleja y debe ser compleja. Y a mí me parece bonito destacar en esta conversa todo lo que ha ido haciendo la industria financiera en pos de la educación financiera, porque finalmente es la única forma que tiene la industria financiera de ser sostenible en el tiempo, porque si la gente a la que le vende sus productos no entiende lo que le están hablando, no hay manera de que esto sea sostenible. Ya lo vimos con las están haciendo un trabajo maravilloso y ahí saludo a su presidenta que se ha sacado el sombrero, exponiéndose y explicando en simples cosas que son tremendamente complejas. Yo creo que ahí ella va a hacer probablemente en algún momento un recuento de lo que ha significado respecto de la cercanía del concepto AFP a las personas. Yo creo que le va a ir bien, porque de verdad eso de bajar lo que está ahí arriba y que de verdad, no sé, yo no entiendo nada de mi AFP todavía, a lo que la gente necesita entender, porque tampoco queremos entender todo, creo que hay un esfuerzo que va a ser bien valorado y probablemente va a sentar precedente en que no podemos tener empresas sostenibles cuyos clientes no las entiendan. absolutamente, eso es clave. Hoy en día, yo creo que la gran mayoría de complicaciones, de conflictos, de circunstancias internas y externas obedecen a que no tenemos una buena estructura de comunicación, que lo complejizamos todo a un nivel que hacemos que el cliente de alguna manera diga, ¿sabes qué? Esto está muy difícil, mejor me voy. Esto no tengo tiempo de ponerme a dedicarle un espacio gigantesco para hacer un máster y entender lo que vendes o hacer un máster y entender lo que tú con tu producto o servicio me estás beneficiando en mi día a día o me estás solucionando. Entonces, de ahí que es súper importante hacer esa bajada. Y lo que mencionas, dejar de, o sea, lo más complejo, volverlo lo más simple posible, de tal manera que para el cliente
se convierta en ese acompañante, en esa persona que cuando estamos hablando con él, le estemos haciendo la vida simple, fácil. Vuelvo, insisto, vida simple y fácil. No queremos más complicaciones de las que ya tenemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida habitual. Queremos que nuestra relación con las marcas, nuestra relación con los productos y servicios sea simple y le ayudemos a que esa simpleza lleve a la adopción, lleve a la permanencia, lleve a la fidelidad y por ende, pues, más allá de la retención, lleve realmente a la fidelidad. Que alguien esté con nosotros porque le gusta estar con nosotros. Eso es súper importante. Bueno, y súper importante esta última parte de cómo impacta la comunicación en un día de un Customer Success Manager, que es justamente el área del negocio donde pues estamos con el cliente pegaditos todo el tiempo. Y desde ahí, la escucha activa. No es solo hablar, no es solo comunicar, sino que la comunicación es de doble vía, ¿cierto, Carola? O sea, la comunicación tiene un emisor y un receptor, y para poder actuar de manera eficiente, no a la loca, evidentemente el tema de la escucha activa tiene que estar latente en nuestro día a día, en nuestra forma de actuar de manera cotidiana. A los comunicadores nos enseñan que que la parte más importante de comunicar es escuchar. O sea, a nuestro cliente hay que escucharlo y comunicar después del cliente, porque si uno quiere comunicar y va más adelante que el negocio, le hace un pésimo favor a su cliente, que es una empresa habitualmente. Eso es súper, súper importante. Ahí, realmente, cuando yo me pongo a escuchar, no a oír, sino a escuchar y a digerir lo que me está diciendo ese cliente, yo realmente puedo entender cuáles son sus verdaderos dolores, entender realmente dónde y cómo puedo mejorar, por ejemplo, mi producto o servicio. La escucha activa nos permite tener permanentemente ese feedback del cliente, esos elementos que me van a ayudar a crecer mi producto o crecer mi servicio, hacerlo mucho más fructífero, hacerlo mucho más usable. La usabilidad viene de la escucha activa, de cómo yo entiendo a ese cliente, estructuro mis productos o servicios en función de esas necesidades y empiezo a hacerlo, vuelvo, insisto, más simple, y es parte de ese proceso de escucha activa. Y desde hay un documento, Diana, o sea, hay un estudio global claro, que mide la reputación que se hace año a año, que es del Corporate Excellence Reputation, que es un centro que maneja, hace estudios tangibles y está en España. Y ese estudio entrevista a más de 3.000 personas en Latinoamérica completa. Y ahí hay resultados bien interesantes, como por ejemplo que más de la mitad de las empresas no mide hoy día la reputación, ¿ya? Reputación que es base para tener una buena vinculación con un cliente. claro. Y la mayor causa por la cual no la miden, pensando en que la mayoría dice que es muy importante medirla, es por el alto costo que tiene el medir. Sin embargo, cuando uno habla de cualquier relación con stakeholders, sobre todo con un foco en cliente, el permanentemente estar midiendo, el permanente estar preguntando, escuchando, eso es vital. Entonces, claro, si la razón es que es muy caro, porque es caro, es una inversión. Claro. Bueno, hay que inventar una fórmula, porque necesitamos escuchar a nuestros públicos de interés, sobre todo a nuestros clientes, siempre, como un proceso permanente. Eso es súper clave. Escuchar, digerir, medir. Medir. Lo que no se mide difícilmente puede lograr mejoras en el futuro. O sea, no sabemos cómo estamos, que tomarle la foto al instante, hacer una comparación entre periodos para saber si de alguna manera ha habido cambios positivos o negativos y hacer esas mejoras constantes que son claves para seguir siendo vigentes en la vida del cliente y que el producto o servicio siga siendo vigente en la vida del cliente. Y ahí, obviamente, clave que la comunicación no puede ser tan genérica, la comunicación tiene unos parámetros, pero cada uno de esos parámetros de alguna manera tienen que ser muy adaptados a cada uno de los segmentos de clientes que tenemos. Cada uno de los segmentos de clientes tiene comportamientos distintos, necesidades distintas, búsquedas distintas. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista es súper importante, súper clave que logremos hacer esa adaptación y entender que no todos los clientes necesitan lo mismo, buscan lo mismo, esperan lo mismo de nosotros. Y ahí, Carola, de alguna manera podemos ver, hay muchas opciones de segmentación, cada empresa tiene sus formas y sus métodos de segmentación, pero hay una herramienta que en los últimos años ha sido como muy interesante para entender de alguna manera
algunos como prototipos de clientes que obviamente ya de acuerdo a las características de nuestra empresa, de acuerdo a las características de lo que ofrecemos, pues vamos a tomar ese marco general y lo podemos ir adaptando a las necesidades. ¿Sí? Ese marco, no sé si alguno de ustedes, de los que nos escucha, lo ha visto, pero puede ser muy útil, y es el llamado DISC. Es una metodología de Thomas Erickson en este gran libro que fue un bestseller, así, súper conocido a nivel global. Dio como 4 grandes tipos de comportamientos humanos. Acuérdense que los clientes hasta ahora son humanos, todavía no estamos en el metaverso, ni atendemos el metaverso, ni atendemos robots, atendemos humanos y trabajamos con humanos. Entonces, ¿qué dice Thomas Erickson? Dice, hay grandes, los humanos tenemos como 4 grandes, como macro comportamientos que de alguna manera pueden ser supermarcados o podemos tener como un tinte de uno y de otro, pero que nos ayudan a entenderlo, como que son esas grandes personalidades. Y él define como el dominante, el influyente, el estable, el preciso, concienzudo. De hecho, hay muchas empresas que siguen muy de cerca, especialmente en sus áreas de relacionamiento con clientes, este tipo de metodología, este tipo de análisis, porque evidentemente permite entender qué pasa con ese tipo, con cada una de estas personas y cómo atenderlas o cómo comunicarse con ellas dependiendo de ese comportamiento. El analítico, necesita más datos, necesita ser más, que seamos más cautelosos, que seamos mucho más lógicos en el tratamiento, versus el influenciador, que es mucho más relajado, es mucho más animado, es mucho más optimista, tiene un comportamiento mucho más divertido de alguna manera, o el dominante, que siempre quiere imponer de alguna manera sus puntos de vista, y finalmente el estabilizador, que de alguna manera es ese cliente que es más calmado, que al trato es más tranquilo, que de alguna manera, que ese es más difícil, dependiendo de qué momento, es más difícil de encontrar, ese estabilizador, y más con el entorno volátil, complejo, difícil en el que vivimos. Pero de alguna manera están como esos grandes cuatro formas, 4 maneras de marcado comportamiento por parte del ser humano. Entonces, de Ahora alguna manera... hay una forma bien, hay un ejemplo bien bonito de segmentación. Yo soy periodista y a mí me importa mucho lo que pasa en los medios. Y los medios son una industria que está con grandes problemas de financiamiento, sostenibilidad. Claro. Pero en Chile hay un ejemplo de segmentación que ha sido bien exitoso, que es el diario financiero. Porque el diario financiero le escribe a un segmento de la población que trabaja en empresas que tienen entre 30 y 45 años, son tomadores de decisión, ejecutivos de cierto nivel, está súper mapeado eso. Pero ellos fueron un paso más allá y empezaron a ver que había, por ejemplo, audiencias en el mundo de los fondos de inversión que necesitaban cierto tipo de contenido, que había un grupo de empresas que tenía un especial interés en el mundo del tema de la diversidad de género, otro tipo de... Bueno, hoy día el diario financiero tiene un pool de newsletters que es impresionante. Y yo te diría que probablemente las cifras no son muy conocidas, pero es un medio que le va bien, está creciendo. Yo creo que la clave ahí fue la segmentación, pero básicamente debajo de la segmentación, la capacidad de ser empático. ¿Qué es lo que realmente quiere mi lector? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué contenido necesita? ¿Y de qué forma se lo doy en forma eficiente? Yo creo que ese es un ejercicio que, bueno, a mí me inspira a darme cuenta de que en comunicación lo que es masivo no sirve. Absolutamente, total, porque cada interés es distinto, insisto, estamos respondiendo a necesidades puntuales, a características de segmentos de cliente súper definidos. Cada empresa es un mundo y ese mundo tiene un montón de diferenciaciones entre sus propios clientes, entre sus propias necesidades, y evidentemente a partir de ahí pues debemos actuar. Y la comunicación, si entendemos este tipo de comportamiento, este tipo de formas de hablar, de entender, de hacer, quizás es mucho más fácil poder relacionarnos de una manera más directa con el cliente. Hay muchas empresas que están trayendo a colación justamente en sus áreas de Customer Success, en sus áreas de
de servicio al cliente, de soporte, en sus áreas de marketing, cómo lograr que de alguna manera este tipo marcado de forma de pensar, que finalmente si lo vemos, sí, muchos tenemos un tope, hay muchos que somos más marcados en lo analítico, pero que tenemos algo de estabilizadores o de dominante y analítico o de analítico influenciador. Entonces, de alguna manera, ¿cómo logramos, cuando ya entendemos cómo funciona este cliente, podemos hablar con él de una manera mucho más estructurada? Si esa persona necesita mucho más datos, necesita estadísticas, necesita que le estemos dando elementos del producto o servicio de una manera mucho más clara, pues sabemos que esa persona ya nos está pidiendo eso, démosle eso, no le vamos a entregar algo simplemente o vamos a empezar a hablar del clima en los momentos de relacionamiento porque a esa persona no le interesa ir más allá de ahí. Le interesa solo lo que está pasando con su producto, con su servicio, con lo que le puede entregar o con el performance que ese producto o servicio está entregando. Entonces, es muy importante que entendamos estas diferencias claras, estas diferencias marcadas en nuestro comportamiento para saber de qué manera vamos entregándole al cliente lo que realmente necesita. Y las bases sobre las cuales esa comunicación se van a fomentar, pues se van a sustentar, pues van a ser mucho más simples de alguna manera en ordenarlas, porque ya tenemos claro que a esa persona le interesa más esto que lo otro, que no le interesa, no sé, hablar del clima, sino que le interesan los datos, o que simplemente quiere tener una relación mucho más tranquila y quiere que los problemas se lleven de una manera súper ordenada, pero al mismo tiempo sin generar conflicto. Entonces ya sabemos que esa persona es más estabilizadora y vamos hablándole y va a ser mucho más fácil relacionarnos con ella. Bueno, y aquí, evidentemente, Carola, el cómo logramos o sea, cómo logramos definir desde el principio esa comunicación, yo creo que le da superpoderes a uno, puede ayudarnos a que efectivamente esa relación con el cliente sea mucho más ordenada, sea mucho más agradable en todos los aspectos. Y sea mucho más sostenible en el largo plazo, porque finalmente si una empresa no tiene una comunicación fluida con sus clientes, es imposible que sea sostenible. Y los clientes van cambiando, entonces hay que estar permanentemente siendo empáticas con lo que ellos están viviendo. Absolutamente, porque justamente la comunicación nos ayuda como a dirigir esta gran orquesta que son la marca, los clientes y demás. Entonces es súper importante entenderlo desde esa dimensión y ordenarlo bajo ese parámetro. Solo para terminar, cuando hablamos de comunicación, siempre por más ordenado, por más cosas que podamos controlar, siempre vamos a tener alguna crisis. ¿Y de qué manera podemos gestionar esas crisis con comunicación? Entonces, de alguna manera aquí nosotros, Carola y yo, queremos darles como algunos tips básicos de siempre pensar en los antecedentes, ¿cierto? Cuando tenemos una crisis, siempre, especialmente con un producto, un servicio o una relación con el cliente, siempre es importante tener todos los antecedentes a mano, detallar dónde, qué pasó, y ahí es donde Carola mencionaba pedir perdón. Eso es súper importante. Pedir perdón es súper relevante porque eso nos permite lograr un cometido importante y ver que el cliente entiende que, no, pues que estamos asumiendo el error, y ahí vamos a revisar los procesos internos para poder generar un plan de mejora real. Clave, no mentir, no ocultar que que el problema o no existe y queremos meterlo debajo del tapete para que nos hagamos los tontos y sigamos adelante sin más. Los problemas siempre hay que asumirlos. Las crisis, la mejor manera es poner la cara y salir a decir, bueno, cómo nos equivocamos aquí, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a mejorar, y no buscar problemas, sino que buscar siempre soluciones. Y en nuestra experiencia, Diana, en crisis, que generalmente las crisis no parten por comunicaciones, sino que tienen componentes más bien de varios tipos, pero en el mundo de lo que es el manejo comunicacional de una crisis es clave lo que decíamos al principio, esta coordinación entre distintas áreas, fundamental, porque lo que es súper relevante en estos procesos críticos es el timing. O sea, tú no te puedes demorar en tomar la decisión de hablar, por ejemplo, o de quedarte callado más tiempo del que corresponde, porque si no la crisis aumenta. Entonces, ahí la coordinación es clave y para eso hay que trabajar juntos, todas las áreas de la compañía.
No, perfecto, ¿no? Yo creo que con este mensaje en particular, terminar con estos pequeños takeaways de que es súper importante, la escucha activa aquí es la clave, el comprender las necesidades de los clientes, en establecer que hay expectativas importantes y que necesitamos identificar cuándo, dónde y por qué deben esperar ciertas comunicaciones nuestros clientes y de qué manera vamos a trazar vamos a romper esos hilos dentro de la organización a través de buenas prácticas de comunicación. También tener en cuenta que es importante identificar los problemas antes de que se vuelvan una bola de heno y que podemos muchas veces resolverlo de la mejor manera posible, de una manera tranquila, simple, fuerte y sistemática a través de la comunicación. Y finalmente, si el cliente se comunica con nosotros, porque volvamos, Carola, ya para terminar, la comunicación es de doble vía, no es unidireccional. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo logramos permanentemente potenciar y aprovechar al máximo la comunicación, el feedback que nos dan, los elementos que nos entrega ese cliente para la mejora continua y el trabajo beneficioso para la mejora justamente de esos productos y servicios que estamos entregando? Toda la razón. Perfecto. No, entonces vamos un minutito. Carola tiene ahora una actividad importante, pero queremos saber si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta sobre la cual podamos evaluar esto. Creo que nos está llegando una de las preguntas a través de LinkedIn y es justamente, Carola, ¿cuál es tu experiencia donde la comunicación de alguna manera se vea evidenciada en las organizaciones hoy? O sea, ¿cuál es ese granito donde tú, por tu experiencia, has visto que la comunicación ha sido como el ingrediente más importante en resolver el problema puntual que se generó? Cuando una empresa tiene una crisis, después uno no puede andar contando la crisis de la empresa. Yo he estado en varias crisis, pero no creo que a mis clientes les guste que cuente. Lo que sí te digo es que las Sin experiencias más marcas, sin virtuosas, marcas. es que van a cachar al tiro, las experiencias más virtuosas que yo he visto en términos de manejos de crisis es cuando hay de nuevo, es súper importante estar juntos. Las crisis en Chile, por lo menos, se han gatillado en gran parte porque hay una persona que es un colaborador o un ex colaborador que está muy enojado con la empresa. Entonces, ahí hay un tema previo a llegar al cliente. Y lo que hablábamos al inicio de Ana, un stakeholder clave para tener una buena comunicación con nuestros clientes son los colaboradores. Entonces, si el colaborador no entiende cuál es su relevancia frente a cómo la empresa se para frente a su cliente en lo que viene de la vida de ambos, hay un riesgo precioso ahí, enorme. Y cuando hemos hecho procesos de crisis que tienen un buen cierre, porque las crisis no se pueden evitar, es parte de ser empresa, pero cuando uno cierra bien una crisis es cuando hay un aprendizaje de toda la compañía. Y eso pasa porque hay un líder que está súper claro en que la vida es con crisis, que no es malo tener una crisis, pero que si no aprendemos de esta, nos va a pasar otra peor. Eso yo creo que es súper virtuoso. Eso hay clave y lo conecto con la última pregunta ya para como teniendo en cuenta y es Sebastián Helmi nos pregunta con el tema de omnicanalidad, cómo una empresa puede alinear a su equipo en una comunicación efectiva, empática, simple y muy clara. ¿Qué estrategias existen para lograr esto en un cambiante entorno laboral? ¿Y cómo se puede lograr esto entendiendo que el proceso de consumo está en constante cambio? Ahí Esa es sí que es súper una pregunta. esto es otro webinar, pero claramente aquí Carola hizo una primera aproximación súper importante, Sebastián, y esto tiene que ver con que efectivamente aquí lo más importante es, primero, la disposición del directorio del C-Level a tener claro cuál va a ser la postura de la empresa en las distintas cosas. O sea, yo fundamentalmente cuál va a ser la postura, no solamente en los momentos positivos, sino en los momentos negativos, ¿cierto? Porque normalmente la forma, el formato como se presentan las empresas es decirle al cliente, ok, yo voy a pasar de lado y simplemente digo lo que me conviene, pero no me enfrento realmente con mi comunicación a las circunstancias. Entonces es muy importante que la política de comunicación esté claramente definida desde el C-Level y vaya bajando en cascada al resto de la organización.
Ese es un punto clave. El mundo cambia todos los días, las políticas de comunicación se van adaptando a esas circunstancias, no son letra muerta sobre el papel, por el contrario, el tema de cómo se adapta esa política general, esa política planteada desde el primer momento y que se revisa permanentemente, debe ser parte del modus operandi de la organización, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente está cambiando, es decir, el cliente cambia, los empleados que materializan la estrategia de comunicación de cara al cliente también van cambiando y obviamente lo más importante es ser consciente y coherente con el propósito de la organización, con el propósito de la firma, hacia dónde quiere llegar y justamente de qué manera la transparencia, que es súper clave en la comunicación, va a ser la que lleve esa línea de trabajo con el cliente, esa comunicación efectiva. Ponerse en los zapatos del cliente siempre es importante y aquí es la comunicación debe tener un equilibrio. Cuando hablamos de clientes siempre tenemos que tener un equilibrio de qué manera vamos a generar una experiencia positiva con el cliente y en esa relación y en esa confianza que se establece a través de una buena comunicación se lleva desde esa política general y cómo también va a permitir que todo el tiempo estemos velando por los intereses de la organización sin necesidad de ir en detrimento de ellos. Nosotros tenemos que tener ese equilibrio entre lo que necesita el cliente y lo que esa organización, esos objetivos de empresa están ahí. Pero siempre bajo el baluarte, bajo la premisa clave y fundamental de la confianza y la transparencia. Creo que eso es fundamental. Déjame agregarte una sola cosa que quiero ser súper majadera en eso, Diana. Tal como tú lo dices, el desafío, un gran desafío de las compañías es que todo cambia y va a seguir así por siempre. Y ser empresa en un ambiente tan cambiante que ya ni siquiera es VUCA, se cambió y no me acuerdo cómo se llama, pero ya no es VUCA, es más allá de VUCA. El cambio es inevitable, lo que no debiera cambiar y lo que va a ser nuestro escudo, nuestra tabla de salvación en un mar muy agitado es nuestra identidad corporativa. Por eso es tan importante que las compañías trabajen juntas, todas las áreas, con sus liderazgos a la cabeza, qué es lo que las va a representar, qué es lo que las diferencia, y todo cambia menos nuestra identidad, que se puede adaptar. Pero lo que somos, lo que nos diferencia, lo que respiramos dentro de esa compañía, tiene que ser lo más permanente posible en el tiempo. Lo valórico no debe cambiar. Y antes de irnos, Patricia Rojas nos dice, hola Carola, ¿cuál es el rol del líder para contribuir en la comunicación y acercarse al cliente? Es el padre de la comunicación. O sea, puede no ser un experto en comunicaciones, que probablemente no lo es, porque el líder, imagino que se refiere a un CEO, un director, Sí. probablemente no es un experto en comunicaciones, aunque quizás llegue a serlo en unos 10 años más. Pero él es el que, o ella, es quien define cuán importante va a ser y va a buscar a las personas correctas y va a hacer que las áreas trabajen juntas. O sea, el que le pone el tono a esto y la importancia es él. Él le da el sello. Perfecto, yo creo que, bueno, con esto quedamos súper claros, no sé, si alguien tiene más preguntas, no las puede hacer llegar en honor a la hora, nos pasamos un poquito. Gracias de verdad por conectarse, gracias a los que hicieron sus preguntas, gracias Carola por habernos dado estos minutos, siempre es rico conversar contigo y conversar de este tema que tiene un montón de tópicos, como en la misma pregunta de Sebastián, que tenía un montón de elementos, incluso nos da para otro gran webinar. Así que gracias por acompañarnos, gracias por todos los conocimientos y las muy buenas, el muy buen análisis que nos has entregado hoy. Siempre es rico compartir con la gente sobre cómo potenciar la experiencia del cliente, cómo hacerla más vívida, más fuerte, más significativa y más memorable para todos. Así que gracias enorme, Carola, por acompañarnos hoy. Gracias a todos los que se unieron a través de LinkedIn, YouTube y a través de StreamYard. Nos vemos el próximo mes con otro tema de interés. Gracias, gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día y un resto de semana muy feliz. Hasta luego. Muchas Diana, gracias. gracias. Gracias por todo. Chao, chao. Bien. Hasta luego.